Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse a el curso internacional virtual Pedagogías Críticas. En esta mañana continuamos con el profesor Diego Alejandro Muñoz, abordando la segunda parte de Marx y la autoemancipación del proletariado como propuesta formativa. Damos las gracias a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, particularmente del programa en Pedagogía y también de la Universidad Pedagógica Nacional que pertenecen al programa en Pedagogía, también a los estudiantes que están matriculados en este curso y que pertenecen al Instituto de Filosofía y también a las escuelas normales superiores que se suelen conectar y otras instituciones. Recuerden que a través del chat les estaremos compartiendo los enlaces de asistencia. Profesor Diego, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este curso y sea usted bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Paula. Bueno, muy bien. Buenos días, compañeras, compañeros. La idea el día de hoy es seguir avanzando con la conversación que iniciamos la semana pasada. En la primera parte haré como una suerte como de síntesis de a qué momento llegamos el día de hoy. En la segunda parte plantearé el itinerario de esta semana y en la tercera desarrollaré pues, en específico lo que pensé para el día de hoy. La semana pasada empezamos argumentando cómo hay que hacerlo en todos los escenarios y con todos los autores y todos los temas, y es argumentando por qué hay, eh, digamos así, intención de acercarse a la obra de un autor. Eso es un ejercicio, digamos, como de una suerte, no solo de herramienta hermenéutica, sino también de ética, no sé, comunicativa. ¿Por qué optar, por qué acercarse a un autor y acercar ese autor a un tema? En este caso, ¿por qué Marx y por qué Marx para la pedagogía? Y el pasado martes exponíamos las dificultades que entraña el ejercicio de ganarse a Marx para la pedagogía, ¿cierto? Dificultades que con Botgan, con Manacorda ya enunciamos, y son dificultades de un doble sentido. El primer sentido para nosotros, el rechazo de algunas de las formas más hegemónicas de entender la historia y epistemología de la pedagogía de Marx, en tanto no pedagogo, y de otro lado, pues el rechazo de corrientes más marxistas, ortodoxas, de no querer introducir como temas menores, como pseudoproblemas, el problema educativo en el elenco o en el corpus de los problemas de Marx. Eh, el martes decíamos, en contraposición a estas dos posturas, nosotros defendemos la pertinencia de grabar, de ganar a Marx para la pedagogía, y en ese sentido, pues la pregunta que sigue para justificar es qué es lo que introduce este autor al campo pedagógico, pues que haga relevante volver a él, ensayar esta lectura pedagógica de su obra. Planteábamos ese martes que hay, digamos, una idea que ha sido enunciada de formas diferentes desde otros campos. El autor que quise traer para citar su relevancia para el campo de la filosofía política es Michel Lowy, y principalmente en su tesis doctoral la teoría el concepto de revolución en el joven Marx, y es el principio de político que Lowy enuncia como la importancia de la autoemancipación del proletariado, o dicho de otra manera, la autoactivación política del proletariado como clase revolucionaria. Con Lowy podemos entender que con eso, por supuesto, hay un asunto muy importante, lo decíamos el martes, y es que el proletariado aparece como una tercera clase en lucha en el siglo XIX, pues planteando con Marx y Engels que realmente en términos de las grandes contradicciones solo hay contradicciones entre clases poseedoras
y desposeídas, pues podríamos decir que el proletariado es ya la clase que confronta aristócratas y burgueses. Y que en ese sentido es muy importante lo que Lowy resalta en su tesis doctoral. Para nosotros la aproximación no es, siendo muy importante establecer una teoría de la revolución en Marx, para nosotros el centro no es ganar a Marx como un teórico de la revolución, para nosotros el centro es ganar a Marx como un teórico de la educación y de la formación. Y en ese sentido, digamos, la legitimidad, la importancia, la pertinencia de Marx para la pedagogía aparece en el doble sentido propuesto por Botgan, denunciando los límites de una educación y formación adscrita a la clase burguesa y por ende, digamos, articulada a una revolución parcial, una revolución que nombra cosas interesantes, pero que realiza materialmente muy poco y sobre todo para la clase hegemónica, y por otro lado, propuestas educativo-formativas que autoemancipan al proletariado, que pretenden la autoactivación política del proletariado y por ende se muestran como una alternativa pedagógico-comunista. El martes logramos a grandes rasgos identificar esta centralidad, con lo cual ya para este momento del curso es importante reconocer en Marx atisbos de lo que llamamos pedagogía crítica. El día jueves, haciendo un ejercicio biobibliográfico, algo así como intentando ubicar en la biografía de Marx algunos aspectos centrales de su obra, eh, llegábamos a digamos, a la idea de las tesis biobibliográficas que defienden en Marx pues, la presencia de al menos dos grandes momentos de su obra, el Marx de juventud, el Marx de adultez. Nuevamente, ubicando la obra de Marx en joven y viejo, esto ha servido hermenéuticamente para esclarecer problemas de sus debates con la economía política, de sus debates con el hegelianismo. En fin, para nosotros ubicar el joven y el viejo Marx implica necesariamente reconocer pedagógicamente unos aspectos centrales en su obra de juventud y unos aspectos importantes en su obra de adultez con el continuo de la autoemancipación del proletariado. Comentábamos el jueves entonces que digamos, la obra de Marx, algunos la ubican en la elección de una profesión, más o menos ese texto confuso y para algunos hasta eh, digamos así, bastante escandaloso del joven Marx por allá en la elección de una profesión en el gimnasio de Treveris. Otros lo ubican el inicio de su obra con la Carta al Padre en 1837 y se extiende hasta 1881 con la Carta a Vera Sasoulik. Y bueno, y otros escritos, como las formas como Marx lee la obra de Morgan y de otros autores de la antropología. Eh, digamos así, la idea de este acercamiento biobibliográfico es poder entender que en Marx el problema pedagógico no es un problema, digamos, que se aparte de la emancipación del proletariado, sin embargo, dependiendo del momento juvenil, es decir, una mayor adscripción antes de 1848 de Marx a los debates hegelianos, a los debates hegelinos, a los debates de la izquierda hegeliana, y un Marx de adultez más cercano a la opción, al horizonte, a la propuesta comunista, el problema pedagógico, siendo aún la autoemancipación del proletariado, va a tener manifestaciones y problemas distintos. El pasado jueves nos quedamos en el joven Marx, logramos establecer a grandes rasgos pues, los elementos centrales de este movimiento juvenil, claramente articulado a la izquierda hegeliana, la manera como este joven hegelino inicia su transcurso doctoral en, en términos de una aproximación a la obra de Hegel,
luego un distanciamiento propio de su tesis doctoral. Les decía lo complejo y complicado en tiempos de censura de Federico Guillermo IV, de ir a un autor como Epicuro y empezar a plantear con Epicuro la recuperación de filósofos atacados por el mismo Hegel y mucho más por la teología política de la restauración como filósofos ateos. Eh, el bochornoso acontecimiento de la ley de robo de leña y con ese acontecimiento histórico, la claridad de Marx de que el Estado real, el Estado concreto de Federico Guillermo IV, luterano-prusiano, no es la máxima expresión de un Estado cristiano y por ende tampoco en términos hegelianos la máxima expresión, digamos, de la racionalización y de la eticidad, que por el contrario, si hay una ley de robo de leña, pues la claridad es que el Estado y el derecho están al servicio de unas clases poseedoras. Hasta llegar, pues digamos, al texto en el que nos concentramos el pasado jueves, de los textos escritos en el 44, uno de los textos publicados en los anales franco-alemanes titulado Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde a grandes rasgos dijimos con Aragués, eh, por ejemplo, la centralidad de este texto, la importancia de este texto, digamos, para una suerte como de alfabetización en el pensamiento de Marx. Aragués dirá que incluso antes de los manuscritos de economía y filosofía, este pequeño texto, que es la introducción de los manuscritos de Kreuznach, ya establece un itinerario de la obra de Marx que básicamente uno podría ubicar en cuatro grandes problemas. El primer problema es la activación política, el segundo problema es el problema de la conciencia, el tercer problema es el problema de la praxis y el cuarto, fundamental ya para este joven dando pisos hacia su adultez, el tema del proletariado como clase emancipadora. Planteamos, siguiendo el profesor Hincapié, pues que este texto no solo, como lo dice Aragués, es un texto importante para una alfabetización sobre el pensamiento de Marx, sino que a su vez se vuelve un texto fundante para entender los elementos centrales del problema pedagógico en Marx, es decir, una propuesta educativo-formativa tendiente a la activación política o a la autoemancipación del proletariado. El profesor Hincapié, utilizando una categoría y nutriendo una categoría que Marx ya ubicará en 1845, ¿sí? Sobre todo en las tesis sobre Feuerbach, en la tercera, cuarta tesis ya aparece, y es el concepto de praxis revolucionaria. El profesor Hincapié dirá que todo este planteamiento del texto del 44, donde la educación y la formación están al servicio o atienden desde esta perspectiva a la autoemancipación del proletariado, el profesor Hincapié denominará con la categoría praxis pedagógica revolucionaria, digamos, esta propuesta. Y con el profesor Hincapié y volviendo al texto de Marx, logramos plantear por qué un elemento central de la obra juvenil de Marx en términos pedagógicos tiene que ver con el tema de la emancipación del proletariado, y en tanto el proletariado es una clase que revoluciona toda la estructura, es una clase que intenta reconciliar al ser humano con el ser genérico, digamos, la categoría de la época. En tanto eso, el problema de la emancipación del proletariado se convierte en el problema formativo central del joven Marx. Nuevamente, porque con su emancipación se emancipa la sociedad en su conjunto. Hasta ahí llegamos. La segunda parte, esta semana, la idea es acercarnos al Marx de adultez. Por eso vamos a ir a los textos después de 1848. El autor que nos sirvió de pista para esta aproximación a estos primeros debates es el profesor Bogdan Suchodolski. El profesor que nos va a acompañar en la aproximación a estos segundos debates, al segundo momento bibliográfico de Marx, es el profesor Mario Manacorda. Y uno podría decir que
el problema pedagógico que aparece en el joven Marx habría que identificarlo en esas claves que muchos nos han dicho, de poder entender que en la base de los debates filosóficos hay debates pedagógicos, y es poder entender que el joven Marx tiene elementos pedagógicos que habría que desencriptar de sus debates con Hegel y los hegelianos de izquierda, ese ajustar cuentas, como lo llamará luego con Engels, y de otro lado, el Marx de adultez, el que nos acompañará en su lectura pedagógica el profesor Mario Manacorda, en el libro que les enviamos. La idea, recuerden, en la lectura del primer capítulo, Enseñanza-Trabajo, es poder entender que este Marx de adultez, que ya enuncia claramente un proyecto llamado comunismo e intenta ganarle mayor hondura y fundamentación filosófica, política, eh, eh, de praxis revolucionaria a las organizaciones obreras comunistas, tiene en su base, en este intento de fundamentar el comunismo y de cuestionar las bases centrales del capitalismo, pues también eh, propuestas pedagógicas que habría que recuperar. Podría decir que la base de ese primer Marx, como bien lo dice el profesor Hincapié en términos pedagógicos, es su teoría de la formación. Podríamos con Manacorda decir que la recuperación pedagógica de este Marx de adultez, sin abandonar, por supuesto, el problema formativo, podríamos ubicar como elemento central el problema de la relación enseñanza-trabajo. Eh, bueno, dos salvedades de esto. Pues la primera es que realmente cuando el profesor Manacorda enuncia el concepto de enseñanza, no es solo la enseñanza escolar, es decir, que ahí hay una perspectiva de la educación que va más allá de los muros de la escuela. Por ende, no estamos planteando que el problema del Marx de adultez sea un problema netamente didáctico, no, es un problema pedagógico, en tanto vincula el problema formativo antropológico con el problema educativo de enseñanza. Y en ese sentido, pues, aunque el profesor no lo especificará en este texto, en otros textos, como el texto que tiene sobre historia de la pedagogía, pues esclarecerá la amplitud de lo que entiende por enseñanza, ¿sí? Esto para que no caigamos en el equívoco de empezar a buscar el maestro y la escuela en los textos que les enviamos y en la lectura que Manacorda hace de Marx. Y la segunda salvedad es trabajo, ¿cierto? Esta categoría trabajo es una de esas categorías, digamos centrales, en términos de una manera como Marx empieza a ganar en sus claridades teóricas y antropológicas en torno al problema de la autoactividad del ser humano. Y la categoría trabajo es la categoría que le permite a él identificar toda esa praxis antropológica humana, todo el despliegue de esas fuerzas humanas que van más allá de la dotación biológica inicial. El despliegue de todas estas fuerzas entran en el espectro amplio del concepto de trabajo. Eso no lo aleja de Aristóteles o de Hegel. Sin embargo, digamos, el matiz que espero poder ubicar en la medida en la que vaya presentando las propuestas que Manacorda recupera en términos pedagógicos de este Marx de adultez. El matiz es poder identificar cuando Marx habla del trabajo como categoría ontológica, ¿cierto? O sea, como un elemento constitutivo del ser humano, una categoría antropológica, y cuando está haciendo una lectura crítico-sociológica, crítico-política, a una manera de configurar el trabajo que paradójicamente con los postulados ontológico-antropológicos termina engendrando lo que se supone el trabajo debería engendrar en el ser humano. Y lo que el trabajo debería engendrar en el ser humano es un mayor ganarse a sí mismo, una mayor activación. Hay momentos históricos, hay un contexto específico que es la era del capital, donde Marx encontrará que el despliegue del trabajo engendra cosas muy distintas. Lo que engendra es una pérdida de sí.
una suerte como de pérdida antropológica. A eso Marx lo denominará trabajo enajenado o trabajo alienado. Y esas claridades del concepto de trabajo son claridades que aparecerán finales de 1844 y acompañarán la obra de Marx en su crítica a una sociedad fundamentada en trabajo enajenado y que por ende tiene como principal problema antropológico pedagógico la pérdida de la actividad humana y de la conciencia de esa actividad. Mario Manacorda entonces nos va a acompañar en esta semana. Eh, el profesor Manacorda dirá que si bien las obras de adultez de Marx nuevamente nos pueden ubicar 1847, 1848, trabajo asalariado y capital, ¿cierto? Hasta el manuscrito del Partido Comunista o el manifiesto, perdón, comunista hacia 1881 y la Carta a Zúrich y el debate ya de Marx con las interpretaciones del Capital, en este caso la interpretación que hacen algunos jóvenes rusos. Si bien es cierto, hay este espectro amplio del 47 al 81, Manacorda nos ubica un periodo de más o menos 30 años, ¿sí? Que va a empezar, sí, con trabajo asalariado y capital, y que para Manacorda, en los tres momentos que quiere ubicar de los debates pedagógicos en torno a la relación enseñanza-trabajo en Marx, llevará hasta las críticas al programa de Gotha, ¿cierto? 1875. Estaríamos hablando más o menos de 30 años de la obra de adultez de Marx. Bueno, la idea del profesor Manacorda es que esa relación enseñanza-trabajo en estos 30 años más o menos podría ayudarnos a comprender el problema, al menos en tres dimensiones. La primera dimensión es supeditar la relación enseñanza-trabajo a convertir el trabajo en un contenido de la enseñanza. Entonces, es importante esta primera dimensión porque es parte de la crítica que tanto Engels como Marx empezarán a establecer en 1847 y es en torno a la concepción de trabajo burgués y por qué esa concepción de trabajo burgués deriva en términos de enseñanza unos contenidos que ya podemos acusar de unilaterales o unidimensionales si nos vamos con Marcuse. La segunda manera de entender, la segunda dimensión de entender la relación enseñanza-trabajo es convirtiendo el trabajo en una suerte de una mediación didáctica. Entonces aparecen las tesis de Fourier, por ejemplo, ¿no? La idea del trabajo como juego, la idea del trabajo como una manera, digamos, un poco lúdica de acercarse a algún contenido. Eh, el problema de esta segunda relación es que no logra establecer la diferencia político-antropológica entre trabajo libre y trabajo enajenado, ¿cierto? Y, digamos, confusamente subsumir trabajo a juego podría fácilmente llevarnos a la confusión de confundir trabajo enajenado con lúdica. Y la tercera, que creo que es ahí donde está el centro de la recuperación de Manacorda a este debate en el Marx adulto, es entender que la relación de enseñanza-trabajo implica entender que la enseñanza es trabajo. O sea, evidentemente el problema de la enseñanza es un problema de trabajo. Freire lo denominará trabajo pedagógico. La profesora Araceli de Tesanos, que además fue estudiante del profesor Mario Manacorda, en algún texto lo dirá de una forma muy clara, dirá, es que si el problema de Marx en términos económico-filosóficos es el problema del trabajo, y y si la enseñanza es parte de ese trabajo, es decir, de esa praxis humana, entonces en el centro del problema del trabajo de Marx hay un problema pedagógico. Eh, entonces, entender que en la base, en el centro
del problema de la enseñanza, ahí está el problema del trabajo. Y por ende no subsumir el trabajo a un contenido de la enseñanza o el trabajo a una mediación didáctica, no. La enseñanza misma es trabajo. Y para que lo digamos abiertamente en términos de la configuración de los actuales sistemas instruccionales y educativos, podríamos decir la enseñanza hoy es trabajo enajenado. Eh, el cognitariado o el proletariado de la cognición tiene como uno de sus representantes al profesorado, ¿cierto? Si el profesorado es un cognitario, es un proletario de la cognición, el grueso de ese trabajo llamado enseñanza es enajenado. Pero bueno, creo que son de los problemas que vamos a asumir. Entonces, nos vamos a acercar, según Mario Manacorda, no a todo el Marx de adultez, nos vamos a acercar al Marx de 1847 a 1875. El centro de esto será entender que allí, con Mario Manacorda, se ubica un problema, y ese problema es la relación de enseñanza-trabajo, nuevamente en relación con la autoemancipación del proletariado, y que esa relación de enseñanza-trabajo tiene como dimensión central entender que en la base de la enseñanza hay un trabajo, y por supuesto, muy herederos de los talleres artesanales y luego de la configuración de las primeras escuelas sindicales, entender que en la base del trabajo también hay una enseñanza. Eh, con estos, digamos, con estas decisiones para acotar el problema, el profesor Manacorda nos ofrece tres momentos, ¿cierto? El primer momento del que nos ocuparemos el día de hoy es de 1847 a 1848, la relación entre trabajo salarial, entre los principios del comunismo, entre trabajo salariado y capital y el manifiesto del Partido Comunista, tres textos de Marx y Engels del 47 y 48, poder entender esto, qué relación tiene con el surgimiento del paso de la Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas la primera, digamos, constitución de una opción comunista más allá de lo enunciado por el socialismo utópico francés, por Owen, por ejemplo, bueno, inglés, francés, ese es un primer momento, ¿cierto? Para Manacorda, la entrada a este problema de la relación enseñanza-trabajo en el Marx de adultez implica ir al 47-48 y centrarnos en estos textos. La segunda entrada es poder ir a las discusiones que se dan previo a la redacción del primer tomo, la publicación del primer tomo del Capital. Estamos hablando de 1866-1867. 1866, instrucción a los delegados. Marx no puede viajar y da algunas instrucciones para algunos de los encuentros obreros. Y de 1867, pues la publicación del Capital. Aquí es importante entender la aparición de estos textos en relación con la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Y es importante esto porque hay una ganancia de algo que por aquí vamos a nombrar ahorita y es el cosmopolitismo de la lucha contra la sociedad burguesa. Bueno, después miraremos eso que tiene que ver con el debate sobre escuelas politécnicas, en fin. Y el tercer momento es el de 1875, la forma como Marx responde al llamado de la unificación del primer partido obrero alemán, estos acuerdos conocidos como el programa de Gotha, le piden a Marx que haga una suerte como de devolución de lo que ellos allí lograron establecer como principios orientadores de la organización. Y aquí importante mirar, además de las otras discusiones que le hará Marx a esa opción de Gotha, que tiene todavía muchas confusiones en la relación entre la movilización del proletariado y el Estado, pero nos centraremos un poco en la discusión que Marx ubica en torno al problema de la educación popular, de la Volkserziehung. Y en ese sentido, pues plantear la necesidad de que el proletariado no confunda las propuestas educativas que están en la base de su formación política
con las propuestas educativas derivadas del Estado burgués para su enajenación como clase desposeída. Entonces, en estos 30 años, tres momentos, 1847, 1848, 1866, 1867 y 1875, cada uno de estos momentos, contextos y movimiento, y de allí poder extraer cuál es el aporte de los autores a la relación enseñanza-trabajo, que Manacorda dirá es uno de los grandes aportes pedagógicos del Marx de adultez. Hoy, después de hacer todo este, digamos, todo este encuadre, la idea hoy es concentrarnos en esta primera parte del Marx adulto. Es una parte, es un momento fronterizo con las tesis juveniles. Como les dije el pasado jueves, yo junto con Lowe y con otros autores defiendo una continuidad en la obra de Marx, no queriendo decir con esto que hay una suerte de programa unitario, pero como continuidad entendemos que hay un problema de base que nuevamente volvería a enunciar como autoemancipación del proletariado y que por supuesto encontrará herramientas distintas dependiendo de los momentos, los movimientos, las preguntas, las pesquisas que va desarrollando el autor. Para el caso específico de este primer momento del Marx de adultez, 1847-1848, Marx ya después de la publicación del texto del 44 en los anales franco-alemanes, tiene un reencuentro con Engels, pues ya con Engels había algún tipo de meridiano reconocimiento como miembros de los clubes de doctores o de las agrupaciones de estudio de los jóvenes hegelianos, pero cuando Engels lee en el 44 el texto Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Engels establece un diálogo cercano con Marx y básicamente cuenta la leyenda, fueron varios días de tertulia, básicamente lo que logran encontrar los dos autores en el 44 es una complementariedad. Para Marx, Engels le ofrece una aproximación más cercana a una suerte de demografía obrera. Ya Engels en el 44 ha hecho estudios sobre la vida de los obreros y con eso un llamado recurrente de Engels a ir a profundizar en una lectura al desarrollo de la economía nacional y la economía política. Y en el caso de Engels con Marx, el reconocimiento de que el proletariado tiene, digamos, una fundamentación filosófico-antropológica que conecta con temas que hemos nombrado acá, como el tema de la emancipación, como el tema de la praxis, como el tema de la conciencia. Y que de lo que se trata entonces es de introducir elementos que vienen de esta manera filosófica de entender el problema del proletariado, elementos dialécticos, hacia problemas que viene enunciando no con métodos dialécticos, con otros métodos, la economía política, como el problema del salario, ¿cierto? Como el problema del trabajo, como el problema de la mercancía, como el problema del valor. Y cómo introducir entonces método dialéctico para estos problemas de manera tal que las categorías de la economía política no se naturalicen con el método de la economía política y de manera tal que el método dialéctico no se quede, digamos así, en la nebulosa, sino que permita en su aterrizaje a las categorías de la economía política ir a la materialidad histórica, a lo que algunos historiadores llaman el barro de la historia, y es el sufrimiento de las clases desposeídas. Ese movimiento se gana hacia el 47-48. O sea que es, creo que es la expresión manifiesto, que además no es que haya sido el primer manifiesto, pero sí establece ya un estilo. El manifiesto tiene una estilística. eh, el manifiesto del 48, digamos, se hace importante, como lo dirá Marshall Berman, no solo por los debates que están allí, sino también por la forma en que se escribe. Y es que como manifiesto ya va ubicando una suerte de soberanía en las formas de enunciar, en este caso de clases subalternizadas, ¿cierto?
O sea, de los comunistas han hablado mucho, ya es hora de que el comunista hable de sí mismo o por sí mismo. Es una suerte como de autoenunciación, ¿sí? Que marca pues una emancipación intelectual que no es suficiente, pero sí es un elemento interesante para la conciencia de clase. Y esa emancipación intelectual es empezar a construir una propia discursividad, una propia narrativa, ¿sí? Narrativa que, por supuesto, para que no sea una narrativa ideológica, no puede estar de espaldas a las condiciones materiales, a eso que luego Marx denominará ese ser social, que en últimas es el que condiciona pues este tipo de narrativas o estas conciencias. Pero en el 48 el manifiesto establece ya, digamos, como una claridad en este proyecto de autoemancipación del proletariado, y esa claridad es como un lugar de enunciación, ¿cierto? El comunista, ¿sí? El comunista. Eh, pero antes del manifiesto, los textos del 47 evidencian que al manifiesto no se llega solo por, no sé, por el efecto de un demiurgo, no llega, no sé, por la acción, digamos, de creatividad exacerbada de intelectuales de escritorio, no, se llega al manifiesto por la articulación, por la relación de los autores con movimientos obreros, ¿cierto? Y esa es una clave muy importante para entender el desarrollo de este Marx de adultez. Sus obras siempre habrá que buscarlas en relación con los movimientos obreros, con los movimientos sociales, los movimientos políticos que alentaron esa producción intelectual. En el 47, Marx y Engels han creado ya asociaciones, sobre todo en Bruselas, asociaciones obreras eh, de migrantes alemanes, tendientes estas asociaciones a despertar esa conciencia proletaria, ¿cierto? Y va a ser en el contexto de Bruselas, precisamente, en donde de un lado Engels y de otro lado Marx empiezan a establecer elementos previos para la consolidación del manifiesto del 48. En el caso de Marx, bueno, en el caso de Engels, bueno, al final del 47, tanto Engels como Marx, por las discusiones acaloradas al interior de la Liga de los Justos, reciben, digamos, la comisión con archivos de todos los debates que se han dado, con esos archivos establecer un texto programático, ¿cierto? Un texto, digamos, que permita tomar postura, que para el 48 eso es partido, todavía no es la organización que tenemos hoy como partido político, digamos, para el 48 partido sería algo así como tomar postura. ¿Con qué claridades se toma postura? En el 47, con ese archivo, Marx y Engels son comisionados para adelantar estos escritos. Como suele suceder con el viejo topo, Marx es lento para la escritura. Bueno, no es que sea lento para la escritura, es lento para la publicación. Y no, no en pocas ocasiones lo que escribe, como lo dirá en otro momento, lo deja para la demoledora crítica de los roedores. Es decir, no le interesa su publicación. El problema con el manifiesto es que ellos recibieron un archivo y tienen que entregar el texto. Eso no es ya, digamos, un ejercicio de esclarecimiento a punta de manuscritos, de formas de concebir el mundo, no es. Este es un, digamos que es una comisión que se le encamina. El que adelanta el primer borrador es Engels. Engels entrega el texto Los principios del comunismo, es un texto que escribe Engels, corto, que le facilita a Marx entre más o menos noviembre del 47, con la idea de que para enero del 48 pues el manifiesto esté hecho, ¿cierto? Esté reconstruido. Mm, pues más o menos Marx tendrá 2 meses entre leer los principios dados por Engels, que operan más con la estilística de los catecismos, esa estilística de las primeras manifestaciones, digamos así, obreras del siglo XIX, ¿cierto? Tipo catecismo, como exhortaciones,
y trasladarlo del estilo del catecismo al estilo del manifiesto. Eh, eh, en este primer texto, Principios del Comunismo, los principios del comunismo, Marx, dirá Manacorda, Marx recuperará algunos aspectos que Engels empieza a enunciar. Básicamente son tres aspectos que Engels pone sobre la mesa para el caso nuestro pedagógico, específicamente siguiendo a Manacorda la relación enseñanza-trabajo. Uno de ellos que no es novedoso, eso no es, eso no es la novedad de la lectura comunista, esto es una herencia de las luchas republicanas y jacobinas, ¿cierto? De esas luchas del nuevo régimen contra el viejo régimen y que más o menos establecen un principio muy interesante para el siglo XIX, del cual pues ningún comunista estará en contra, y es el principio de formas educativas que deben ser públicas, obligatorias y gratuitas, ¿cierto? O sea, toda esa explosión matricular del siglo XIX, en esto Engels, como primer aspecto de los principios comunistas, pues resaltará la pertinencia de continuar con ese proyecto, ¿cierto? Republicano, es decir, el proyecto de una educación para todos y todas. Eh, lo segundo que aparece allí, un poco confuso, es la, la presencia de los niños y las niñas. Todavía no es claro con Marx cuál es perdón, con Engels, cuál es la función allí de los niños y las niñas, de la infancia. Eh, Hay un enunciado así muy amplio y es, una vez nacen, el Estado de garantizarles este proceso educativo e introduce una figura institucional que son los institutos educativos del Estado, eh, que no los desarrolla muy bien Engels y por supuesto Marx tampoco le dará mucho vuelo en sus textos hasta el momento. Eh, pero sí aparece una relación entre enseñanza, trabajo, infancia, que Engels ubica como importante y que no logra discutir lo suficiente como sí lo hará Marx en Trabajo Asalariado y Capital. El segundo aspecto importante de la propuesta en principios del comunismo de Engels y que Marx retomará es esa expresión fabrication, que es una expresión, digamos, que construye Engels recuperando algunos planteamientos de Owen, y es algo así como la importancia de una relación entre enseñanza-trabajo, pero trabajo industrial, ¿cierto? Es decir, la importancia de que ese tipo de enseñanza a la que accedemos una vez somos recibidos por el Estado, pues tenga un elemento importante y ese elemento importante sea algo así como una capacitación para el mundo laboral, ¿sí? Esa expresión fabricación puede ayudar a entender con Engels qué era lo que estaba buscando establecer. Recuerden, como lo hace Manacorda allí, Engels es un autor que está de acuerdo con todo este despliegue de la revolución industrial. Es un autor que ve, digamos, con buenos lentes todo este despliegue de la relación ciencia, tecnología, desarrollo industrial, y por ende, pues no es de extrañar que con la expresión fabricación pueda entender la relación enseñanza-trabajo en la perspectiva de una más acorde capacitación laboral a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y un tercer aspecto que aparece en Engels, pero no pues, tan desarrollado como luego lo veremos en Marx, es el problema de la unilateralidad. Es decir, hay sí una manera de enseñanza-trabajo en tiempos del capital, pero esa relación enseñanza-trabajo no es la fabricación porque no está centrada en el despliegue de las fuerzas del humano en su totalidad, sino en una suerte de capacitación
del obrero en diferentes ramas de la actividad productiva, para que el obrero en términos de su condición de supernumerario o de obrero no especializado pueda, dependiendo las coyunturas y las demandas productivas, pues emplearse en diferentes eslabones de la cadena productiva. Bueno, hasta ahí más o menos. Lo interesante ya con los principios del comunismo es que Engels introduce tres problemas centrales. Uno, la relación enseñanza-trabajo-infancia. Dos, el tema de la relación enseñanza-trabajo más allá de la hiperespecialización capitalista. Y tercero, por supuesto, un llamado a un desarrollo de las fuerzas que no sea solo la unilateralidad que busca esa hiperespecialización. En diciembre de 1847, Marx da una conferencia que luego será publicada por él en la nueva Gaceta del Rin en 1849, pero que tiene como título Trabajo asalariado y capital. Este texto, para quienes siguen ya las pistas de los debates de la economía política en Marx, este texto tiene unas claridades muy interesantes después de los manuscritos de economía y filosofía. Eh, una de las claridades interesantes es poder entender que cualquier alternativa que busque reformar las maneras del trabajo en el tiempo del capital son reformas, digamos, ingenuas. Porque en tiempos de capital solo existe un tipo de trabajo, y ese tipo de trabajo es el trabajo enajenado o el trabajo alienado, ¿cierto? Mientras que en las formas de distribución de la producción aún aparezcan formas como el salario, eso implica que por más reformas laborales que se hagan, y recuerden que en el 48 ese es un tema interesante, sobre todo en Francia, por más reformas laborales que se hagan, las reformas no dan muerte a una forma de trabajo que es la forma de trabajo que ya en los manuscritos de economía y filosofía Marx ubicará como el problema antropológico de una suerte de precariedad del humano en torno a su propia existencia, y es el trabajo asalariado. Por mejores condiciones salariales que se tengan, salario sigue implicando conversión de vida en mercancía. Eh, Esa es una claridad interesante. Y la otra claridad es el capital, ¿cierto? Es poder entender que del telos, la finalidad de estas relaciones sociales, y no solo en la configuración del Estado burgués, sino en la vida cotidiana de la sociedad civil burguesa, el telos de esta formación social es el capital. Y si el telos es el capital, pues lo que se empieza a filtrar como importante o no, como adecuado o no, es en tanto sirva el capital, ¿sí? Trabajo asalariado y capital muestra claramente que en esa ecuación el obrero solo cuenta como una mercancía que incrementa capital. Dirán el mismo Marx y Engels, es la única mercancía capaz de dinamizar el capital. Eh, Más allá de estas claridades económico-políticas ya de la conferencia de Marx en diciembre, Marx en este texto del 47, y ahí hay una pregunta de si en el texto del 47 Marx ya había leído los principios del comunismo de Engels, que se supone un mes antes Engels le había facilitado. No se sabe bien si tenía esa lectura ya en su haber, si teniéndola en su haber, si la conferencia de diciembre del 47 era una conferencia escrita previamente y Marx no hizo grandes modificaciones, pero parece, digamos, como una inicial contradicción entre Marx y Engels en los textos del 47 y tiene que ver precisamente con esta relación enseñanza-trabajo, en tanto en trabajo asalariado y capital, pues Marx era enfático en plantear que no se puede pensar una relación enseñanza-trabajo más allá, eh, no se puede pensar una relación enseñanza-trabajo alternativa si no se pone en jaque el núcleo fundamental del trabajo enajenado, que es el salario. Eso no aparece en el texto de Engels, Marx lo pone en su texto, y ese problema del salario será un problema
eh, que va a recorrer la obra de Marx y por supuesto es uno de los aspectos centrales para entender cuándo aparece el aroma del trabajo enajenado, por más cómodo que parezca ser ese trabajo. El aroma del salario es el aroma de la enajenación en la sociedad capitalista, porque si desnudamos esa ecuación, en la base lo que está es que nos estamos vendiendo como mercancía, ¿cierto? Podemos ser bien pagos o mal pagos, pero somos mercancía. Sí, eso suena duro, pero Marx dirá, en una sociedad que prostituye como el capital, no es de extrañar que todos nosotros nos vendamos por poquito o por mucho, pero igual nos vendemos. Y esa es la claridad que ofrece el salario y a su vez es la claridad que manifiesta la conversión del obrero humano, vida, en mercancía. Su mercancía es su vida, es su fuerza de trabajo. Eh, entonces, bueno, remarcando esto, resaltando esto, la cuestión, digamos, que va a ganar con mayor fuerza el problema, digamos, de la relación enseñanza-trabajo es qué tipo de trabajo y qué tipo de enseñanza aparecen ya en las discusiones de Engels y Marx del 47 en torno a los límites que presenta esta relación en la era del capital. Podría uno decir con algún exceso, digamos, de continuidad bibliográfica y quizás cometiendo abusos de querer buscar coherencias en donde no las hay, pero quizás cometiendo este abuso de parte mía, diría que la síntesis de estos dos textos es el manifiesto del 48 y por eso en el manifiesto del 48, el texto que entrega en enero Marx, hay que entregarlo ya porque no hay más tiempo, pues, vienen incumpliendo y eso hay que entregarlo ya. Marx y Engels logran establecer algunos puntos que serán los puntos que permitirán ya como síntesis de los textos del 47 ubicar como uno de los problemas centrales de los límites de la relación enseñanza-trabajo en la era del capital, el problema de la unilateralidad. Y por eso ya ahí, en estos primeros textos, aparece este problema eh, de la universalidad de la enseñanza-trabajo, de la omnilateralidad. Eh, Muy bien, si me permiten, voy a avanzar un poco más en la presentación, unos 10 minuticos más y abro el espacio para las preguntas. Eh, en el manifiesto, como les decía ahorita, eh, el manifiesto, y para hoy quiero resaltar dos cosas. El manifiesto no solo introduce un estilo escritural político en donde el sin voz se apropia de su voz, expone su voz, ¿cierto? Me manifiesto, es decir, existo. Este primer momento es importante, me manifiesto e inicia como un fantasma, ¿cierto? Ese fantasma que recorre Europa, ¿sí? Ese fantasma que hace que Metternich y otros intenten reaccionar contra él, es decir, desde los más reaccionarios de la Santa Alianza hasta los más defensores de la sociedad burguesa, es decir, las dos clases poseedoras, eso básicamente es lo que dice ese primer párrafo. Tanto la burguesía, la alta burguesía en ascenso, como la vieja aristocracia restauradora sienten miedo de este fantasma. Ese fantasma que recorre a Europa es el proletariado, y ese proletariado se manifiesta. Una cosa es el proletariado, digamos, etimológicamente, proletariado es una expresión que viene de la Edad Media. Normalmente a algunos siervos de la gleba o villanos se les resaltaba su condición de proletarios por entregar su prole. Cuando un siervo de la gleba evidenciaba la entrega de alguno de sus descendientes para labores del castillo o de las guerras, ese podía ser enunciado como proletario. Eh, para este contexto, ser proletario es entender no solo el que entrega su prole, sino el que entrega su vida.
todos los que entregamos nuestra vida por salario somos proletarios, todos y todas. No importa nuevamente qué tan bueno sea el pago, somos proletarios porque entregamos nuestra vida. Nuestra vida cuenta en tanto mercancía. En ese sentido, para 1848, no es que, digamos, el contexto cultural y político de la Europa decimonónica tuviese un fantasma que recorriera Europa y ese fantasma llevara a grandes masas de proletarios conscientes de que son mercancía. Pues eso no es así. De hecho, los levantamientos que darán luego de la publicación del manifiesto no son levantamientos comunistas, no. Todavía aún para el 48 la burguesía está librando sus guerras. Sí, eso todavía no es claro. Es decir, ahí algunos dirán, como manifiesto Marx lo que quiere y Engels con el texto es decirle a poderes que sí pueden, digamos, desplegar combates y grandes tensiones para el 48. Les quiere decir, ojo, todavía no tenemos las fuerzas para hacerlos, pero estamos ahí. Ojo con este fantasma, ¿sí? Aún existiendo una gran masa poblacional que para el 48 ya se puede identificar como proletaria, eso no quiere decir que esa masa poblacional haya adquirido una conciencia de sí como proletaria. Y esa es una de las grandes confusiones que les decía hace 8 días, y es que apareciendo el proletariado como una nueva clase, aún es confusa su relación con el siervo de la gleba y aún es confusa su relación con la burguesía, porque en algunos casos parece que por efectos de la restauración el proletariado de forma muy bucólico, campesina, romántica, quiere volver a ser el siervo de la gleba, y en otros momentos muy afectados por el desarrollismo y el progreso burgués, se creen burgueses en potencia, ¿cierto? Burgueses en potencia. Y no la carne de cañón de dos clases que no les interesa el proletariado. Pero ya como escritura el manifiesto está nombrando algo interesante. Y es importante, Lowy, pues, a lo Lowy uno diría es interesante porque le ayuda a establecer una claridad de una suerte de autoactividad revolucionaria del proletariado. El proletariado no se puede revolucionar como efecto, como consecuencia de las luchas aristocráticas y burguesas. El proletariado se activa políticamente encontrando la causa de las luchas en sus propias injusticias. Y en ese sentido, entonces, la autoactividad del proletariado implica un proletariado despierto, consciente, no carne de cañón para otras clases. Eso podríamos entender nuevamente que es relevante como manifiesto para una lectura política, pero para nosotros en una lectura pedagógica diríamos, es que esa activación no se da de la nada. Esa activación no se da, no sé, un proletario inconsciente se acuesta en la noche y en la mañana amanece activado políticamente, ¿no? O le transmito, no sé, por el aliento, la activación política al otro. Hay un dispositivo que sabemos, ¿sí? Es un dispositivo antropológico que la pedagogía ha estudiado profundamente y entendemos que estas activaciones, desde las más empírico-objetuales hasta las más metafísico-espirituales, estas activaciones requieren de procesos educativos. Entonces podríamos decir que ese fantasma es un fantasma que da terror en tanto se eduque. Ese fantasma es un fantasma que puede generar, digamos así, eh, imperativos políticos, cosmopolitas, que es el imperativo de la Liga de los Comunistas, proletarios del mundo entero unidos, en tanto se eduquen, ¿sí? Entonces podríamos decir que el manifiesto es un manifiesto que se puede leer en clave política como la expresión de la voz de los desarrapados del mundo, reconociéndose como fuerza activa, pero pedagógicamente también leyendo que en el manifiesto hay un llamado a los procesos educativos formativos. Y la segunda lectura, la primera entonces es el estilo del manifiesto, la segunda lectura es algo que ha sido confuso en el manifiesto. Eh, no, han, eh, no han faltado lectores del manifiesto que vuelvan a él para decir, pero miren
cómo hacen de apología estos autores a la clase burguesa. Mire cómo estos autores, que de hecho es un manifiesto comunista y hablan muy poco de la opción comunista, pero sí hablan mucho de los triunfos de la burguesía. Mm, ¿No será que en el fondo sí son proburgueses? Confusiones como estas. Pero lo otro que quiero resaltar del manifiesto es que el manifiesto tiene método, ¿cierto? Y uno de los elementos fundamentales de un método que no va a abandonar a estos autores, que se irá, digamos, que aparece siempre ahí en los intersticios, en algunos momentos se hará explícito y se hará, digamos, más contundente, pero la mayoría de las veces aparece de forma intersticial, implícita en sus textos. El método, más allá del estilo que es el manifiesto, el método investigativo que está en la base es un método dialéctico. Y una de las claves del método dialéctico es que uno no puede resaltar la voz, en este caso, uno no puede saltar a una opción o a una gran alternativa sin reconstruir lo que esa alternativa lleva de alternativas previas, incluso alternativas o posturas que tendrá que luchar y superar. El método es el método de la Ausgebung, hay un método de superación. ¿Sí? Yo no puedo simplemente a lo utópico, que es otro método, ¿cierto? Dar el salto a una sociedad socialista, enunciando lo grandilocuente de la sociedad socialista, sin horadar, sin esculcar lo suficiente los cimientos de la sociedad actual. Pues lo que hacen como método, pues claramente el manifiesto no es un texto que tiene pues una sistemática como si encontraremos en la introducción a la crítica de la economía política o en el mismo Capital, pero digamos en el manifiesto sí aparece el método operando con la claridad de que uno no puede confrontar la sociedad burguesa sin entender cuáles han sido sus triunfos, sin entender de ella qué hay que retomar y por supuesto qué hay que superar. Y uno de los aspectos centrales que hay que sostener aún de la clase burguesa como clase revolucionaria es su capacidad de descomponer lo sólido, es su capacidad de profanar lo sagrado. Y por eso Berman pues, hace pues, en su libro Todos los óleos se desvanecen en el aire, pues en el capítulo específico del manifiesto, recupera estas figuras literarias para establecer que ya la claridad del manifiesto, no solo en su estilo, sino en su método, es plantear que uno no puede luchar político, pedagógicamente para nosotros contra la sociedad burguesa si no entendemos muy bien cómo opera. Si uno no es capaz de desarmar ese mecanismo y rearmar ese mecanismo para que dé otro rendimiento, el hecho de enunciar que el mecanismo es insuficiente o que el mecanismo hay que superarlo, ese hecho no es suficiente. Hay que ir allá y digamos, descomponerlo como, como algo así como, como sacar lo que está interno hacia afuera y lo que está afuera, llevarlo hacia adentro, como los guantes de cirugía. Eh, una de las cosas que está adentro y hay que sacarla es volver sobre la consigna revolucionaria burguesa, que es lo que se encapsula, lo que se oculta ya en la sociedad burguesa, donde la clase burguesa es una clase reaccionaria y es ocultar la revolución. La clase burguesa tiene una característica y es una característica bastante potente, y es que descomponer el viejo régimen no se podía dar, digamos, fácilmente. O sea, ahí hubo una, digamos, como un avance en la historia de la humanidad. Las revoluciones burguesas introducen unos avances, avances donde, por ejemplo, lo decíamos con ese concepto de rebelión antropológica, ¿cierto? Un avance antropológico del humano haciéndose hacedor, protagonista, capitaneando su propia praxis. Pero además de eso, las energías, las herramientas, las fuerzas que necesita para esa activación, como la ciencia, ¿sí? Eh, Planteamientos muy interesantes que llevan a la configuración de sociedades que se supone deberían tener mayor apertura, ¿cierto? A elementos tan importantes como el voto, la consolidación de una institucionalidad democrática. Pero por supuesto, como eso queda dentro y lo que se externaliza son los beneficios del capital, en algún momento de esta ecuación, democracia y capitalismo no podrán tener un matrimonio feliz.
y por ende el capitalismo deviene como el nuevo despotismo, eclipsando consignas democráticas que no podrán realizarse en el capitalismo, que tendrán que realizarse en el comunismo, como bien aparece en la primera parte del manifiesto. Con este método, además, hay que entender que sin mucha claridad conceptual, ¿cierto? Pero aún planteando que hay una suerte de múltiples posturas sobre el tema, no todos los socialistas hablan del socialismo como aparecería ya de alguna manera en la opción comunista, ¿cierto? Porque hay unos socialismos que son socialismos más burgueses, que buscan radicalizar el tema democrático sin afectar profundamente el sistema productivo. Hay unos socialismos en los cuales repercute aún algunas consignas teológico-cristianas, como la idea de justicia, ¿sí? Y todavía es un socialismo, digamos, más religioso. Y hay una perspectiva socialista comunista, que es la perspectiva pues, que estos autores empezarán a enunciar aquí ya como una opción más científica, digámoslo así, más académica. Eh, Hasta llegar a un punto muy importante, que es digamos, ese imperativo ético, político, cosmopolita de proletarios del mundo entero unidos. Es entender en términos del método que no solo por ejercicios investigativos, sino por ejercicios de praxis transformadoras, la lucha contra la sociedad burguesa no puede ser una lucha focalista. La lucha contra la sociedad burguesa no es una lucha local, no, no. La lucha es global, porque la clase burguesa es una clase global. Pues las revueltas de 1830-1848 muestran claramente a la clase burguesa como una clase cosmopolita. No son solo los burgueses griegos, los burgueses italianos, o los burgueses alemanes, o los burgueses franceses, o los burgueses ingleses. No, la clase burguesa es una clase cosmopolita. Y luchar contra ella ya no puede ir a las viejas consignas napoleónicas de las luchas nacionalistas, no. Tienen que ser luchas cosmopolitas. Y por eso el imperativo, derivado de una claridad política, estratégica y una claridad académica, investigativa, es un imperativo global. Proletarios del mundo entero, unidos. Muy bien. Termino esta parte diciendo que, digamos, uno de los elementos interesantes que empieza el manifiesto a poner en evidencia en relación a la relación enseñanza-trabajo es, uno, la claridad de que la sociedad burguesa, fundamentada en una fuerte división social del trabajo, es una sociedad del trabajo enajenado, ¿sí? Dos, que la alternativa comunista tiene que superar el trabajo enajenado, ¿cierto? Eso que en algunos momentos aparecerá con la categoría de trabajo libre, habría que mirar cómo se pasa del trabajo enajenado al trabajo libre. Dos, tres, el tema de la enseñanza. El tema de la enseñanza no puede estar supeditado a la división social del trabajo. No se puede entender la relación enseñanza-trabajo como la generación de personas supernumerarios que pueden ubicarse en diferentes lugares del ciclo productivo, pero no entender la producción ni entender la relación de la producción con la política y la sociedad. De eso no se trata. La relación enseñanza-trabajo de corte comunista pues implica necesariamente, digamos, una mayor conciencia de las condiciones en las cuales opera el mundo productivo, ¿cierto? Mundo productivo que es industrial, pero que no se reduce al formato fábrica, al formato fábrica burgués, porque el formato fábrica burgués no puede entender la industria si no es con una fuerte división del trabajo. Sería romper ese formato y bueno, de eso algo de los talleres nacionales en Francia mostrará cositas y bueno, después ahondaremos un poco en algunos casos. Bueno, muchachos, muchachas, muchas gracias. Yo dejo hasta aquí por el momento y dejo abierto el espacio para que establezcamos el diálogo, ¿sí? Muchas gracias, profesor Diego. Recuerden entonces que quienes deseen pueden habilitar el micrófono y la cámara. Levantando la manito podemos darles el acceso o también pueden escribir a través del chat.
Pueden ser preguntas o comentarios también. Sí. Y Laura, ¿tú me puedes ayudar con las que han escrito? Sé que han escrito algunas cosas, pero en este computador, si lo abro, corro el riesgo de cerrar el Zoom. Listo, voy a mirar. Preguntas, Gracias. no. Cualquier trabajo asalariado responde el capital, pero creo que lo respondiste en su momento, ¿sí? Sí. Todos somos oprimidos. Claudia Jaramillo comenta, ese es uno de los problemas que enunciabas, la conciencia, solo a partir de ahí es posible autoemanciparse. Ya le voy a dar la palabra a él. Edwin, tenés que abrir el micrófono, ya te solicité abrir. Buenos días, profes. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando menciona que es la lucha, estas luchas deben ser globales, yo tengo una lectura como de que se habla de un pasado, pero a mí me gustaría tenerlo en un presente y cómo el pedagogo, la pedagoga que se está formando entra a esas luchas o esas disputas, porque una de las formas en la que políticamente con, con- con toda esta influencia de las... Sí, Edwin, se te está escuchando entrecortado, hermano. Mm, sí. O sea, llegamos hasta lo de las disputas en el presente, la idea del pedagogo, con esa perspectiva global. Hasta ahí. Pero no sé después de eso, Edwin. A ver, miremos si ya tienes más. Bueno, que vaya Edwin. Bueno, esperemos que de pronto retorne y miramos si tiene mejor conexión, porque la pregunta iba bien interesante. Mm, mm. Por acá hay otra mano. Yo puedo habilitar esto, es que no sé. Ah, bueno, Te sí. escucho entrecortado, pero no han puesto más preguntas. Pero Bueno, ella, Ela sí. tiene la palabra. Hola, Hola, Ela. no sé si lo vas a abordar en las clases que viene, pero me preguntaba por esa, listo, la mirada antropológica, digamos, del trabajo como parte de de la esencia, pues, entre comillas, o de la acción humana, pues, para existir, ¿cierto? Para, no sé, sobrevivir, cuidarse, bueno. Eh, esa opción o esa mirada antropológica en contraposición a la del trabajo como enajenación, ¿cierto? Ellos luego propondrán algo para hacerle contraposición, porque ahora con la pregunta que pues Edwin no terminó, pero con la idea de la globalización, pues de que debe ser un proyecto global, ¿cierto? mm, pues es difícil pensar cómo eso se puede hacer manifiesto hoy, ¿cierto? Pues en esta sociedad. No sé si más adelante nos hablarás de eso, pero pensarlo de manera global me parece ahora como más complejo en términos realmente organizativos, porque me preguntaba, además de revueltas que se hace, porque tú decías al principio, las luchas no eran eh, ay, las luchas no eran, ¿cómo se dice? Pues como
pues sí, o sea, tú podías pelear por un derecho, pero las condiciones laborales iban a seguir siendo las mismas, es decir, íbamos ganando de a pedacitico. Mm, ¿Cómo podría ser? O sea, creo que son dos preguntas. Esto de, o sea, cómo pasar a esa mirada antropológica del trabajo para crecer en sí mismo, era como lo que te entendí ahorita, y esa otra en contraposición a la de el trabajo como enajenación, en este momento en el que la globalización, a mi parecer, no, pues no permite la organización consciente, racional, sino que más bien es mero caos. ujú. No sé si, o Eh, si eh, luego vamos a hablar. claro, pero a ver, vamos a mirar tu pregunta y, digamos, la voy a desglosar como en tres cosas, ¿sí? La primera es que, en efecto, digamos, la expresión Homo faber más o menos lo nombra, ¿no? Somos una especie que tiene que trabajar, ¿cierto? Ujú, Eso, pues antropológicamente muestra que en tanto que nuestra dotación biológica no es suficiente, nos toca camellar, ¿cierto? ujú. Toda actividad humana que le permita la supervivencia, que le permita ir más allá de lo que por biología les dado, ya entra en un registro amplio del que llamaríamos trabajo, ¿sí? La característica es la, digamos, interesante de esto que se hace más allá de lo que nos es dado por natura, es que cuando hacemos esa actividad se supone devuelve sobre quien la ejecuta, no solo una satisfacción puntual o la ejecución de una acción concreta, sino que eso va como densificando la subjetividad de quien hace la actividad, ¿sí? Ese presupuesto es el presupuesto que llevó a los filósofos, ¿cierto? Eh, a plantear la pertinencia de una filosofía del trabajo, ¿cierto? Y a mí me parece que eso es muy importante, es que es fundamental. La cuestión es que eso que es un principio rector, ¿cierto? Que es, digamos así, como un mínimo común denominador que existe en tanto que el humano no puede biológicamente venir al mundo con sus cosas más o menos resueltas. Ese Ya. principio rector implica que nos toca camellar en tanto humanos, desde que nacemos hasta que morimos, de forma individual y de manera colectiva. Ya. Pero lo que introduce Marx, que es un asunto ahí como para que uno no se confunda, como para que no le gane a uno la confusión de lo que uno exhorta como ideal y lo que uno vive como real, es no creer que lo que uno exhorta como ideal, y es decir, que en todas las condiciones es realizable la densificación de la subjetividad de quien trabaja, porque la actividad que desarrolla, quien la desarrolla tiene una plena conciencia de que es él quien la desarrolla, y dos, porque logra reconciliar lo que produce de lo que hace con su propia existencia, eso no en todas partes se da, ¿cierto? Entonces ya Marx empieza a demostrar que no, ¿sí? En muchas sociedades no se ha dado. Pues digamos, no vamos a decir que en sociedades esclavistas el esclavo reconcilia rápidamente eh, el producto de su fuerza, ¿sí? Consigo mismo, pero el esclavo tiene la claridad de que está siendo esclavizado. O sea, que puede partir del presupuesto de que está en una suerte como de paréntesis, ¿sí? Y es claramente para el esclavo la condición de ser esclavo, y eso hace que la condición de esclavitud no aparezca en el esclavo de una forma, digamos, cómoda. Eso en los siervos de la gleba algo también aparecía así, ¿cierto? No todos los siervos de la gleba logran reconciliar su acción con lo que están, digamos, desarrollando, pero los límites de existenciales que su mundo material les ofrece es evidente, y por ende romper con esos límites implica una ruptura espiritual, ¿cierto? Más allá donde podamos ser iguales. El problema del capitalismo, dirá Marx, es que ese principio rector de que el trabajo nos hace más humanos, es decir, que densifica nuestra subjetividad y nuestra sociabilidad, se rompe, como se rompe en el Ujú. esclavismo, como se rompe en el feudalismo, pero se rompe con una segunda implicación, y es que el que está siendo, digamos, minimizado antropológicamente, no se hace consciente de esa minimización antropológica.
Y no se hace consciente de esa minimización antropológica, porque es que el problema central de toda esta, ¿cómo lo digo yo? Que no suene muy feo, pero es como toda esta mitología burguesa, ¿sí? Es que la base de la mitología burguesa, y tiene que aparecer así, porque si aparece de otra manera, entonces la gente empieza a pensar que esto puede ser como el feudalismo, esto puede ser como el esclavismo. La mitología parte del presupuesto de que los humanos en este tipo de sociedades nos relacionamos como seres libres, y que si nos relacionamos como seres libres y en esas relaciones hay algunos de nosotros que ponemos nuestras fuerzas para algo, ¿sí? Lo hacemos como seres libres, no como el esclavo. Y la libertad en nosotros, como seres libres en estas relaciones, poniendo nuestra vida, aparece porque, uno, podemos escoger nuestros esclavistas. El esclavo no puede escoger el esclavista. Pero en esta sociedad sí, la libertad de quien entrega la vida es que puede escoger quien lo explote, ¿sí? Por eso aparece recurrentemente como parte del contrato de seres libres, que usted voluntariamente puede renunciar a su trabajo. Claro, puede voluntariamente renunciar a su trabajo. ¿Hasta dónde llega la voluntad de quien tiene un trabajo? La voluntad de un esclavo que puede cambiar de esclavo. Segundo aspecto, digamos así, el salario, ¿cierto? Y es que cuando yo cifro el éxito o el fracaso de mi actividad en el salario y no en lo que estoy haciendo, eso quiere decir que yo no me estoy reconociendo en lo que hago, yo me reconozco en el salario. Y cuando me reconozco en el salario, la sal que me dan lo que me dan para sobrevivir, se caracteriza porque no reconcilia mi capacidad con lo que, con lo que puedo producir, sino con mi capacidad de sobrevivir. ¿Sí? Entonces, es decir, yo tengo la capacidad de hacer una gran obra, o sea, algo que me podría ir más allá de ser un cromañón, pero el salario me reduce a cromañón. Y me reduce a cromañón porque igual que un cromañón, con el salario yo estoy garantizando la satisfacción de necesidades biológicas básicas. ¿Sí? Entre comillas, porque sabemos muy bien que parte del procedimiento el proceso de de ser asalariados es que cada vez por Olvidamos. mercancía circulando compitamos por salarios cada vez menores, ¿sí? Compitamos como mercancías para que nos paguen menos, porque entre más mercancías circulen, mejora la calidad de la mercancía y el valor. Y somos mercancías. ¿Sí? Hasta ahí me hago entender él. En este segundo Sí. punto, o sea, el primer problema de esta mitología es creer que estamos libres y que cuando me contratan, quien pone capital en la mesa y yo pongo en la mesa vida, estamos haciendo un contrato de libres. Tú eres empresario del capital y yo soy empresario de mi vida. Como empresario de mi vida, yo te entrego mi vida y vos como empresario del capital me entregas el capital. Segundo problema central con respecto a esto, yo entrego mi vida por salario, yo no entrego mi vida por el producto que produzco, no, por el salario. Y cuando uno empieza a cifrar su vida por el salario, como lo hacemos todos nosotros, empieza uno a contar que hoy es quincena y empieza uno a ver si con eso va a alcanzar para el cuidado de los perros. Y ese tipo de razonamiento hace que en esta sociedad donde uno tiene que estar con estos afanes de sobrevivir, como en cualquier tipo de sociedad, somos prehistóricos, somos cromañones. O sea, aún salimos todos los días a cazar a ver si al final del día podemos tener satisfecho nuestras necesidades básicas. No salimos a cazar, salimos a conseguir salario, ¿sí? Pero ¿cómo conseguimos salario? Entonces, mire esto, la enajenación del comunitariado. Puede que uno prepare sus clases, pero estamos pendientes de que hoy es quincena y tienen que entrar esos pesitos, tienen que entrar, ¿sí? Eso hace que la primacía sea la supervivencia, no la maximización de alguna actividad, ¿sí? No la maximización, no la reconciliación de mis fuerzas, no mi realización con lo que hago, no, es el acceso al salario. Y tercera cosa, el salario tampoco puede aparecer, pues porque es que hay gente que se confunde y dice, no, pucha, ahora sí voy a trabajar con ganas porque es que me aumentaron el salario. Eso tiene una ingenuidad muy grande, porque para que se derive cuánto hay que pagar por salario, primero la ecuación tiene que mostrar, uno,
¿cuánto se necesita para el mantenimiento de los medios de producción? Y dos, ¿cuánto se necesita para obtener las ganancias que busca quien paga salario? Y de ahí, tres, se paga salario. O sea que el salario, por más bueno que sea, implica, cuando aparezca, si uno se siente que está ganando muy buen salario, implica que por nuestra actividad alguien ha ganado exorbitantemente, ¿cierto? Pero nosotros no nos apropiamos de eso, ni de las regalías, ni de los productos. Y O normalmente, sea, cuando a alguien le pagan un muy buen salario y se siente muy cómodo, paradójicamente, con lo que recibe como salario, no puede pagar la mercancía que produjo. El buen trabajador no sé, del ensamblaje no sé, de carros, qué sé yo, Mercedes-Benz, muy buen salario, pero con eso no se compra el Mercedes-Benz, ¿cierto? Muy buen salario, sí, estoy trabajando haciendo, no sé, edificios por allá en el poblado, pero con el salario no compro el apartamento que soy capaz de hacer, ¿cierto? Y para muchos de nosotros incluso podemos producir los libros y tenemos que esperar que las editoriales nos manden al menos algunos, porque pues tampoco nos daría para comprarlos todos. Entonces, ese es el tipo de dificultades, Ela, y creo que sí. Eh, pero bueno, eso hay que seguirlo trabajando. Ya lo otro que creo que conecta con la pregunta de Edwin es con respecto a lo de la globalización. Ojo, por globalización, aquí no se está entendiendo globalismo. Hay una, digamos, intento de esclarecimiento. A ver, el principio básico es este. El capitalismo no puede actuar como sistema sin expandirse. El capitalismo no puede existir sin expandirse y sin intensificarse. Expandirse quiere decir que el capitalismo siempre está abriendo el mercado, siempre. Y cuando abre el mercado implica no solo fagocitar, alimentarse de otras culturas, sino de otros territorios. El capitalismo no se autolimita, eso es falso. Segundo, se intensifica, ya no es solo ampliar, digamos, la frontera, sino colonizar con mayor fuerza los mundos de la vida. Entonces, por eso el capitalismo se mete cada vez más en nosotros y amplía cada vez más su registro, ¿sí? Hoy ni siquiera hoy ni siquiera es planetario. El capitalismo hoy se expande en términos de la ciencia ficción que nos tocó a los cuchos como a mí, como si fueran guerras de las galaxias, ¿sí? Entonces, se expanden, se expanden. Hoy el capitalismo sigue en expansión, pero es una expansión que, a diferencia de la lectura del cosmos o de la lectura de la naturaleza, no es una expansión, digamos, que tenga, digamos, como una regulación que le es propia, ¿no? El capitalismo se expande como una enfermedad, ¿sí? Como una enfermedad. Pero es una enfermedad que se maximiza cada vez más, ¿sí? Globalismo es la maximización de esa enfermedad que se expande y se expande, se expande, se expande. Entender la globalización, ¿cierto? Como una globalización crítica es volver al imperativo que ya en el 48 la Liga de los Justos pasando a Liga de los Comunistas y el manifiesto pone en escena proletarios del mundo entero unidos, porque esta lucha no es la lucha de una nación ni de un pueblo, una pequeña población que haga su lucha contra el capital y crea que se exoneró del capital, eso es una ingenuidad. El capital sigue operando a nivel planetario, ¿sí? No hay repúblicas independientes, no hay otras partes, no como fugas geográficas, sí como fugas intelectuales, pero geográficas no. El capital hoy está en todas partes. Luchar contra él no puede ser luchar aquí de manera focal y quedarnos acá. Actuamos de forma local, sí, pero pensamos de manera global. Y por eso parte de las teorías de la globalización crítica que el movimiento ecológico y proletario desarrolló en el siglo, después del 68, es actuar local y pensar global, ¿cierto? Porque el capital no puede dejar de combatirse de manera global. Eso sí, eso es una de las grandes ingenuidades. Los compañeros y compañeras zapatistas aislados en Chiapas, con eso no se rompe el capital, ¿sí? El capital se rompe, digamos, se intenta romper, es luchando contra él en su extensión y en su eh, intensificación, ¿sí? Pero bueno, eso ya llevará a teorías sobre cómo enfrentar esto, que van desde las teorías de que el capitalismo se va expandiendo de tal manera que él va engendrando su propia destrucción,
Algunos dirán que eso tiene una suerte como de profecía, y es que es como que de tanto crecer, 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 explotará. El problema es que si explota, ¿qué queda después de la explosión de esto? Y si algo queda, habrá suficiente conciencia para entender que no se puede seguir inflando. Esa es una manera. Lo otro es engendra su sepulturero, el proletariado, pero no es porque el proletariado sea una clase explotada, es porque el proletariado tenga que educarse para despertar conciencia de la explotación y con base en eso desplegar una praxis realmente transformadora. Bueno, pero estos son temas que después sí, para profundizar. Gracias, Celia. Bueno, hay más preguntas, más comentarios. Pueden levantar la mano para abrir el micrófono. Bueno, parece que no hay más inquietudes ni más comentarios, profesor Diego. Entonces, no sé si usted quiere que dejemos hasta acá la sesión. Sí, está muy bien. Agradezco mucho el espacio de hoy. La idea el próximo jueves es que avancemos en los textos del 66, 67 y del 75, ¿sí? La idea con esto es, siguiendo la propuesta de Manacorda, ir ganando mayor consistencia en la opción omnilateral que van a proponer estos autores. ¿Sí? Todavía no he desarrollado eso, espero poderlo desplegar con fuerza ya el próximo jueves. Les agradezco mucho por el espacio y bueno, el próximo jueves, si todo sale bien, nos volvemos a encontrar. Gracias a usted, profesor Diego. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día.